Buenas tardes, mis compañeros todos. Bueno, en esta oportunidad nos ha tocado exponer sobre la fase inicial, etapa de fundación o etapa de los cimientos. Bueno, esta etapa se caracteriza por el desarrollo de investigaciones básicas sobre las funciones cerebrales, sus alteraciones y sus repercusiones en el lenguaje y la conducta. En esta fase la medicina es la que se interesa por el estudio y las dificultades de aprendizaje. Más que todo los especialistas neurólogos, o sea, los médicos neurólogos, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre algunos autores en la alteración del lenguaje. En 1800, Francis Gall nos habla sobre las lesiones, la lesión cerebral, alteraciones del lenguaje, facultades mentales, la memoria, la inteligencia, el lenguaje. También nos habla sobre la teoría, fueron seguidas por Broca. El cerebro controla ciertas actividades mentales. Después, en 1861, Pierre-Paul Broca, él descubre a partir de una autopsia, él descubre ciertas áreas del cerebro que estaban dañadas en los pacientes adultos que habían perdido la capacidad de hablar. Entonces, a partir de su descubrimiento, postula que los trastornos en el lenguaje expresivo eran debido a las lesiones. Pasamos a las alteraciones del lenguaje por Jackson. Bueno, acá nos habla que Jackson es crítico de la tesis localizacionistas. Él piensa que el cerebro humano es más que una colección de centros independientes. Es una zona dañada, reducida el funcionamiento general global. Ahora, en 1908, Carl Wernicke nos habla, este médico descubrió otra zona del cerebro situada en el lóbulo temporal a la atribución, la comprensión verbal auditiva y la comprensión asociada a los sonidos. Las alteraciones en el lenguaje. Hinshelwood, 1917, médico oftalmólogo desde una perspectiva estructural. Él propuso la existencia de 3 tipos de memoria visual, uno de tipo cotidiano, de palabras, de letras, ¿no? Denominó también un término de ceguera congénita o ceguera verbal adquirida por la incapacidad de interpretar el texto escrito. También distingue cegueras verbal congénita, desarrollo embrionario defectuoso del área verbal que se encarga de la memoria visual de palabras y letras.
También habla sobre la ceguera verbal adquirida, lesión con posterioridad de nacimiento. Samuel Orton en 1925 consideró que las dificultades de la lectura se debían a un conflicto interhemisférico producido por la ausencia de dominancia cerebral. En 1973 publica Problemas de lectura, escritura y habla en los niños con 6 tipos de alteraciones originadas por la falta de denominación en el hemisferio izquierdo. Alexia evolutiva del desarrollo y estreposimbolia. Agrafía evolutiva o del desarrollo, marcada dificultad para aprender a escribir. Sordera verbal evolutivo o sordera para las palabras audición normal con problemas de comprensión verbal. Afasia motora evolutivo del desarrollo, retraso en el habla motora. También nos habla sobre la apraxia evolutiva o del desarrollo, torpeza anormal. Tartamudez infantil. También contribuyó en la formación de escuelas especiales y clínicas para niños con dificultades lectoras. En 1928 señala dificultades de la lectura en grado severo con un grave obstáculo para el progreso escolar. Gray y Gray, 1921-1922. Nos habla sobre destacaron el valor diagnóstico de la medicina perceptuales y el movimiento de los ojos. También habla sobre que reconocieron múltiples causas las dificultades lectoras. Desarrollaron programas e intervención en los problemas de la lectura. Hilligan y Tillman, 1936. Desarrollaron un sistema que ponía un énfasis especial sobre las deficiencias de asociación utilizando una aproximación auditiva, visual y sinestésico táctil. Fernald y Keller, 1931, crea un método sinestésico de enseñanza de la lectura en el que el niño debe utilizar el tacto y el movimiento muscular. Las alteraciones perceptivo-motoras. Las alteraciones perceptivo-motoras están relacionados con los trastornos del lenguaje oral. Fueron muy numerosas a lo largo del siglo XIX. Acá nos habla sobre autores como Francis Galls. Fue un médico neurólogo a comienzos del siglo XIX. Señaló la relación entre las lesiones cerebrales y alteraciones del lenguaje a partir de observaciones realizadas a las personas que habían sufrido daño cerebral y como consecuencia eran incapaces de expresar verbalmente sus ideas. Y así continúan los estudios médicos, donde nos hablan sobre Kurt
Kurt Goldstein observó que los adultos habían sufrido una lesión cerebral. Presentaban alteraciones motoras, perceptivas y emocionales, emisión forzada de respuestas ante los estímulos, confusión de figuras, fondos, hiperactividad, meticulosidad y reacción catastrófica. Heinz Werner y Alfred Strauss nos dice que ellos estudiaron niños con retraso mental y daño cerebral. También clasifican el retraso mental en endógeno, que es heredado, y exógeno por lesión. Sus estrategias educativas se basaban en el aislamiento y en la máxima estructuración ambiental. También nos habla sobre el procesamiento educacional ajustados a modelos de procesamiento según sus capacidades y limitaciones de los niños con procesos de aprendizaje. Niños con procesos de aprendizaje deficientes pueden ser ayudados por medio del fortalecimiento de métodos de enseñanza que no se apoyen primordialmente en áreas. Werner y Strauss son considerados precursores de la disciplina de las dificultades de aprendizaje. Hayahan y Cruikshank se centraban en la recuperación de un repertorio de habilidades deficientes que proporcionaban dificultad de aprendizaje. Bueno, en la conclusión, la fase de fundación, llamada también fase de los cimientos, se caracteriza por el desarrollo de la investigación básica sobre las funciones cerebrales, sus alteraciones y sus repercusiones en el lenguaje y la conducta. En esta fase, la medicina es quien se interesa por los estudios de las dificultades del aprendizaje, por lo que muchos de los investigadores más relevantes de la época fueron médicos que se dedicaron al estudio de pacientes adultos cuyos cerebros estaban dañados por la lesión o enfermedad. Estos médicos en sus investigaciones realizaron trabajos relacionados con la mayoría con los trastornos de niños y adultos, de cuales investigadores como las citas u otros como Leighton Berlin. Bueno, acá podemos ver una línea de tiempo donde nos está hablando de los diferentes autores que ya les había mencionado anteriormente. Eso sería todo. Muchas gracias.